Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad de prepa en línea. Iniciamos esta penúltima sesión del espacio abierto con el asesor virtual. Y pues bueno, empezamos un poquitín tarde porque estaba el internet teniendo algunos problemas para la conexión, pero bueno, tampoco es demasiado el tiempo que ha pasado. Y tenemos pues bastante de qué platicar porque estamos ya en la semana de integración, estamos ya en el proceso de entregar los materiales finales, es decir, el foro de integración y el proyecto integrador, que van a ser lo que nos va a ocupar esta sesión y la de el viernes. Vamos a hablar un poco acerca de la actividad integradora, eh, la última que es el foro de integración. Pero primero vamos a hacer un pequeño encuadre de qué significa la semana de integración. Bueno, primero que nada debemos de tener claro que el concepto de integración se refiere justamente a poder amalgamar los elementos que han constituido nuestro aprendizaje durante estas 3 semanas que han pasado. Por ejemplo, cuando vas a hacer un pastel, tienes algunos elementos indispensables, como la harina, como el azúcar, como el agua, y lo que vas a hacer es mezclarlos, ¿no? Y revolverlos hasta generar la masa que vas a moldear y a meter al horno. Justamente ese proceso de mezclar los elementos de forma que todos queden como una sola unidad es lo que se llama integrar. Ahora, en el caso de nuestro curso, pues obviamente no tenemos, nuestros elementos no son la harina, el agua y el azúcar, sino son los elementos que aprendimos en la unidad 1, los elementos que aprendimos en la unidad 2 y los elementos que aprendimos en la unidad 3. De tal modo que en esta unidad 4, cuando nos referimos a la semana de integración, es una semana en la que vamos a organizar todos los conocimientos que adquirimos para desarrollar 2 productos. Estos 2 productos son el foro de integración y y el proyecto integrador, ¿no? El proyecto final. Ahora, esto también significa, y de ahí que estas 2 actividades sean las que tienen mayor porcentaje en la calificación, es que las semanas anteriores, las 3 semanas anteriores, nos han servido para practicar, ¿sí? Los elementos, los trabajos que hemos entregado, pues han sido trabajos en los que tratamos de aplicar lo aprendido. Pero en esta semana es de evaluación, es decir, nosotros vamos a elaborar estos nuevos productos, pero estos ya deben de demostrar que hemos podido asimilar de una forma adecuada los aprendizajes que obtuvimos en las 3 unidades anteriores, ¿sí? Ya no son trabajos de práctica, ya son trabajos, digamos, para hacer una evaluación más formal acerca de cuánto aprendimos en las 3 unidades anteriores, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso es la semana de integración. Ahora, en la semana de integración tenemos básicamente 2 actividades. Como decía,
el proyecto integrador, que son mis argumentos finales. Es un trabajo, es una plantilla que nos descargamos del sitio de nuestra asignatura y que vamos a ir llenando, ¿sí? El viernes vamos a ver un poquito de esto. El foro de integración es un foro que se parece mucho al foro de la unidad 2, a la actividad integradora número 4. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la actividad integradora número 4, comenzábamos viendo un video sobre la legalización de la marihuana y después de ver el video, recuperábamos los argumentos que en ese video dan los especialistas, tanto a favor como en contra de la legalización de la marihuana. ¿Sí? Nuestro único trabajo al ver ese video era entender cuáles eran los argumentos, recuperarlos, escribirlos en nuestras primeras 2 aportaciones y a partir de ahí generar nuestra opinión propia acerca de la legalización de la marihuana. Pero era prácticamente lo único que tenemos que hacer. En el foro de integración de esta unidad número 4 hay algunos cambios. Vamos a revisar la actividad para ir aclarando estos asuntos. Vamos a ver, es que está un poco lento el internet, entonces también se está haciendo un problema. Vamos a ver, aquí está. Muy bien, nuestro foro de integración se llama El Mejor Avance Científico. Y aquí, en lugar de empezar con un video, espérenme tantito. A ver. Voy a detener la cámara, mi cámara, para presentarles bien la pantalla, porque si no, jala mucha memoria y se empieza a poner lento. A ver, ahí creo que ya está. De eso. Vamos a empezar este foro con la pregunta: ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Fíjate bien. En la actividad número 2, en la actividad número 4 de la unidad 2, empezamos viendo un video. Aquí empezamos con una pregunta. ¿Qué significa este cambio? Pues es algo bien importante y lo tienes que tener en cuenta. En el foro de la unidad 2, cuando nosotros veíamos el video, ahí estaba toda la información que necesitábamos para desarrollar nuestras participaciones en el foro. En este último foro aumentó el grado de dificultad. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros frente a una pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la respuesta. Pero acuérdate que aquí estamos en la asignatura de argumentación. Entonces, no se vale que solo contestemos esta pregunta de acuerdo a lo que nosotros creemos
o a lo que nosotros consideramos, ¿sí? Pero en el sentido, obviamente aquí dice cuál consideras, pero cuidado, cuidado, ¿sí? Pues no te está preguntando tu opinión y esto ya lo debes de tener claro porque lo vimos desde la unidad uno. Una opinión no es un argumento, ¿sí? Una opinión es lo que yo pienso de algún tema. Yo, como Luis, puedo pensar muchas cosas, ¿sí? Y algunas pueden estar buenísimas y otras ser unas tonterías, etcétera. Yo puedo pensar lo que me dé la gana. Pero cuando tengo que argumentar, las cosas cambian. Porque aquí la información que yo proporcione en mis argumentos tiene que ser información que yo tenga por real, por sólida, estar basada en datos, estar basada en investigaciones, estar basada en conocimientos reales, no en lo que yo escuché por ahí, o lo que me dijo mi abuelita, o lo que leí en un blog. No, 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 no. Acuérdate, hemos pasado ya por 3 unidades en las que es necesario revisar documentos con la información que yo necesito, ¿sí? Entonces, te lo comento porque sí es muy común que cuando empezamos a responder esta pregunta, caigamos en esta onda de que lo primero que se me ocurre es lo que voy a poner. Y aquí hay que tener también doble cuidado, porque fíjate bien, aquí nos pregunta cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué. Pero muchas de las respuestas del foro no están siendo acerca de avances científicos, sino de avances tecnológicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el avance científico, entre la ciencia y el avance tecnológico o la tecnología? Son dos cosas diferentes. Desafortunadamente, los medios de comunicación, las caricaturas, las películas, los noticieros y todo lo que vemos en la pantallita de nuestro teléfono o de nuestra televisión o de nuestra computadora, nos han hecho creer o tener la idea de que ciencia y tecnología son lo mismo, o por lo menos van de la mano o van en el mismo carril. Pues no, eso no es cierto, ¿sí? Para empezar, la ciencia se refiere a un conocimiento basado en datos que han sido investigados, que han sido analizados y que han conducido a las personas que se dedican a hacer esa investigación a obtener ciertos resultados, ¿sí? La tecnología se refiere simple y sencillamente a una forma en la que los seres humanos resolvemos un problema. No necesariamente necesitamos tener conocimiento de por qué o cómo funciona la tecnología en cuestión. Y esto, pues sí es muy importante porque mientras que la ciencia se refiere al aumento del conocimiento, la tecnología solamente se refiere a la creación de artefactos
para resolver un determinado problema, ¿sí? El ejemplo más radical de que la ciencia nos aporta conocimientos, pero no necesariamente soluciones a problemas específicos, es que hoy en día los astrónomos y los astrofísicos saben muy bien y conocen muy bien y al detalle completo cómo nacen, cómo evolucionan y cómo mueren las estrellas. Fíjate bien, las estrellas, ¿sí? Son un objeto que está a miles de kilómetros, a millones, perdón, de kilómetros de distancia de nosotros. Saben perfectamente los astrónomos y los astrofísicos cómo funcionan, por qué producen luz, por qué producen calor. ¿Qué problema de la humanidad resuelve ese conocimiento? Ninguno. Solamente nos permite saber más acerca de la naturaleza, de cómo funcionan las cosas y si quieres de nuestra relación como planeta, como seres dentro de un planeta con el resto del universo. Pero no resuelve ningún problema práctico. En cambio, el buscar, por ejemplo, una vacuna para el COVID o buscar una vacuna para el cáncer, es un conocimiento tecnológico. Claro que necesita investigación, claro que necesita conocer principios de biología y de química y de genética, claro, eso sí, pero el elaborar la vacuna es un procedimiento tecnológico, no un procedimiento científico, ¿sí? Eso a veces no es muy claro y es una desgracia porque esto deberemos de tenerlo claro desde la primaria, ¿sí? Porque eso es algo que en cualquier libro decente de ciencias aparece casi desde las primeras páginas, la división entre ciencia y tecnología y por qué la ciencia es un saber teórico y la tecnología es un saber práctico, ¿sí? Pero bueno, acá no nos vamos a poner exquisitos con esta diferencia, ¿no? Finalmente, bueno, todo desarrollo tecnológico de alguna manera, por lo menos en la actualidad, necesita de usar conocimientos científicos. Pero te voy a dar un ejemplo muy claro de cómo no se necesita ciencia para desarrollar tecnología. Y justamente voy a utilizar el ejemplo de la primera vacuna. Si te interesó el tema de las vacunas alguna vez o ahorita, sabrás que la primera vacuna fue la vacuna contra la viruela y que su descubridor fue el escocés Edward Jenner. Pues esta historia es muy interesante porque Jenner vivió justamente en una época en la que la viruela era una epidemia, de hecho era una pandemia por toda Europa y pues la gente moría, digamos, en gran cantidad por esta enfermedad. A Jenner le pasa algo muy interesante, que es que él, por alguna razón, tenía que visitar con alguna frecuencia el campo y muy especialmente los establos donde las lecheras, estas mujeres que se dedican a ordeñar a las vacas, bueno, se dedicaban, porque ahora ya, si has visto cómo se ordenan a las vacas en el mundo contemporáneo, tú sabes que son unas máquinas que las están exprimiendo todo el día a las pobres, ¿no? Pero bueno, en la época de Jenner,
quienes se encargaban de extraer la leche eran unas señoritas, unas señoras que se sentaban ahí con una cubeta debajo, debajo de la vaquita y empezaban a exprimir la leche hasta que la cubeta se llenaba. Y Jenner se dio cuenta de algo muy interesante en estas visitas. Se dio cuenta de que las lecheras se contagiaban al tener contacto con el cuerpo de la vaca, se contagiaban de una especie de viruela, pero que era muy moderada, muy moderada. No les producía esas ronchas horribles, ni tampoco era mortal. Era una variedad, pero muy debilitada de la viruela. Pero más sorprendente aún, que esta es la observación muy importante que hace que Jenner sea el padre de las vacunas, es que él se dio cuenta de que las mujeres, las lecheras, que habían adquirido esta infección por parte de la vaca, ya no se contagiaban de la viruela maligna, aunque estuvieran en contacto con personas que sí estaban enfermas de viruela. Y Jenner, pues en esa época no existían los derechos humanos ni nada por el estilo, hace un experimento y justamente rompe una de las ámpulas de estas ronchas de viruela debilitada, extrae el líquido y se lo inyecta a otra persona y esa persona se infecta de viruela, digamos, de esta moderada y descubren que, al igual que las lecheras, una vez que le ha dado esta pequeña viruela, por llamarla de alguna forma, ya no se contagia de la viruela maligna, ¿sí? Pues ahí está el descubrimiento de la primera vacuna, ¿sí? Ahora, lo interesante de este relato, y por eso te quería mencionar, es que Jenner descubre con estas observaciones, descubre el método práctico para prevenir que a la gente le dé la versión maligna de la viruela, ¿sí? Fíjate bien, descubre el método práctico para poder prevenir que a la gente le dé la viruela maligna, ¿sí? Pero no lo descubrió porque hicieron una investigación científica acerca de los microorganismos patógenos que existían en la vaca y que se la transmitían a las mujeres. No llevó las muestras a un laboratorio, no las estuvo viendo en un microscopio, no hizo pruebas genéticas, ni siquiera sabía bien qué era lo que estaba pasando ahí. Pero de lo que sí se dio cuenta, digo, tampoco fue casualidad, ¿no? Tampoco fue una chiripa, como decimos. O sea, el hombre hizo una práctica de lo que llamamos investigación de campo y descubrió algo, y algo bien importante, ¿no? Como decimos acá, bien gordo. Y lo supo usar. Y ahí está el registro de la primera vacuna. Y además, una vacuna muy efectiva que salvó a quién sabe cuántas personas, ¿no? Porque contabilizamos a las gentes que mueren, pero no a las que viven gracias a eso. Entonces, muchas personas por eso creen que las vacunas ni sirven, ¿no? Porque pues, a los únicos que cuentan son a los muertitos, pero no a los que viven gracias a eso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí la cuestión importante es, Jenner no hizo ciencia. O sea, eso debe de quedar claro.
Y la primera vacuna no es el producto de la ciencia, es el producto de una tecnología. Ahora, cuidado también, porque cuando hablamos de tecnología, a lo mejor te imaginas a robots, computadoras, supermicroscopios, supertelescopios. No, 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 no. La noción de tecnología apareció hace más de 2500 años con los griegos. Y de hecho, tecnología viene de la palabra griega techne. Y techne significa justamente resolver un problema, ¿sí? Desarrollar un método o un instrumento para resolver un problema. Por eso las tijeras son tecnología, ¿sí? El arado es tecnología. La siembra es tecnología. Y no implica ningún dispositivo, ningún artefacto moderno, electrónico, ni nada por el estilo, ¿sí? Obviamente la tecnología, pues ahora es más compleja, ¿no? Pero sus orígenes son humildes. Entonces trata de resolver un problema y utiliza lo que tiene a la mano. Y justamente es lo que hizo Jenner. El desarrollo de Jenner es un desarrollo tecnológico. La primera vacuna es un desarrollo tecnológico, completamente, ¿sí? Entonces esto nos da una idea de cómo están separadas la ciencia de la tecnología, ¿sí? Una se dedica a acrecentar el conocimiento de la naturaleza, de nosotros mismos, etcétera, y otra se dedica a resolver problemas prácticos, ¿sí? Por eso es que no son lo mismo. Pero bueno, acá vamos a hablar en sentido general de lo que podríamos denominar como tecnociencia, ¿no? Es decir, una tecnología que está basada en algún tipo de conocimientos científicos. Obviamente el caso de Jenner, bueno, fue la primera vacuna, tuvo otro procedimiento, pero hoy en día, por ejemplo, las vacunas y el desarrollo de los medicamentos sí requieren mucho más conocimientos científicos. Por ejemplo, lo vemos en los medicamentos actuales que se producen gracias a avances y descubrimientos químicos, ¿no? Y biológicos. Entonces, bueno, ya utilizan más pensamiento científico. Por eso vamos a decir que hablamos de tecnociencia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que desde el momento en el que nosotros tratamos de resolver la pregunta del foro, ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque al lanzarnos una pregunta, nos están llevando al caso en el que tenemos que investigar. Ya no es suficiente nada más con lo que nos ofrece la plataforma, como si fue suficiente en la actividad número 2, perdón, en la actividad número 4, con el foro de la unidad 2, en donde simple y sencillamente teníamos que ver el video y de ahí teníamos que sacar la información. Aquí no, aquí la tenemos que buscar, ¿sí? ¿Me entiendes? Ya nos están llevando a investigar en documentos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos ya el descubrimiento o el avance del que nos interesa hablar, ¿qué es lo que procede? Bueno, tenemos 5 aportaciones en el foro. La primera, obviamente, es la respuesta a la pregunta detonadora, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Ahí tienes que dar tus argumentos, ¿no? Por eso te está preguntando por qué. O sea, no nada más te está preguntando cuál es el que consideras el mejor avance científico. Te está preguntando por qué. Y cuando aparece la pregunta por qué, te están diciendo, explícame. Y si tienes que explicar, entonces tienes que argumentar. Esto ya lo habíamos comentado muchas veces. La argumentación es ante todo explicación, ¿sí? Ahora, en la segunda aportación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Describir los beneficios del avance científico que seleccionamos y explicarlos desde lo que dice una disciplina. ¿Qué nos están pidiendo? Nuevamente investigar,
¿sí? Entonces, si nosotros elegimos algo, una vacuna o un cohete o un telescopio, lo que sea, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues los tengo que buscar. ¿Y qué es lo que dice alguna disciplina sobre este descubrimiento, este avance? Pues también lo tengo que buscar y después tengo que explicarlo, ¿sí? Entonces, todo este asunto está relacionado con la investigación documental. Entonces, si no te acuerdas bien de la cuestión de la investigación documental, revisa de nuevo los materiales de la unidad, de las 3 unidades, perdón, anteriores, ¿sí? Tercera participación, nuevamente, igual que en el foro de la unidad 2, nos dice, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que esa otra persona eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas, ¿no? Este es un ejercicio, ya hemos dicho, refutar es una palabra muy fuerte, ¿no? Y digo, no lo digo porque me espante, ¿no? Que puedan refutar a alguien. Pero la verdad es que es muy difícil refutar a alguien si apenas estamos empezando a tratar de construir argumentos, ¿sí? Refutar es técnicamente demostrar que el otro está equivocado, ¿sí? Pero demostrarlo, por eso se llama refutar y hasta la palabra suena dura, ¿a poco no? Porque refutar no es que yo creo que tú estás mal, o sea, yo te demuestro que lo que estás diciendo está equivocado, que estás en un error, ¿sí? Eso es refutar. Pero la verdad, nosotros estamos empezando a construir nuestros argumentos. Entonces, difícilmente alguien va a refutar a alguien más. Y lo que sí podremos hacer es que podamos explicar qué consecuencias negativas o no tan positivas puede tener el descubrimiento o el avance que otra persona ha mencionado. Digo, tampoco se trata de iniciar una discusión ni tampoco un debate, ¿no? Sino más bien nada más de ejercitar. A ver, si mi compañero o mi compañera pusieron esto, ¿qué puedo yo decir que trate de mostrar de alguna manera como la cara opuesta de lo que está diciendo? ¿Sí? O sea, no se trata de pelearse ni mucho menos. Entonces, nada más vamos a hacer este ejercicio porque eso también nos sirve para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos que explicar a otras personas que lo que están diciendo puede verse desde otro punto de vista, ¿sí? Y eso es bien importante. Digo, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado? Padres con hijos, ¿no? El papá o la mamá dicen algo y el hijo se enoja porque no lo dejan salir o porque no le compran tal cosa. Entonces, ¿qué opciones tienes? ¿Enojarte también? ¿Iniciar una discusión? No, eso no va a servir, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Mejor tratas de explicarle que su punto de vista, que puede ser muy válido, ¿no? ¿Por qué no me dejas salir? ¿Por qué no me compras esto? Tiene otras formas de verse, ¿sí? Te voy a explicar, te voy a tratar de hacer ver que no te dejo salir porque hay algún peligro o no te lo has ganado o lo que sea, pero te lo estoy explicando y te estoy dando el punto de vista que puede hacerte cambiar de opinión. Digo, no siempre lo logramos, ¿verdad? Pero ese es el punto, ¿no? Igual, el hijo con el papá o la mamá, ¿no? Le tiene que explicar por qué a lo mejor lo tiene que dejar salir porque no existe ese peligro que el papá o la mamá está viendo, pero se lo explica para que vea que hay información adicional que complementa a lo que dijo, ¿no? Entonces, no es una refutación, es más bien tratar de seguir investigando cosas
para ver qué podemos decir nosotros acerca de lo que dice el compañero o la compañera. En la cuarta intervención, tendremos que defender nuestra postura y responder con argumentos al compañero que supuestamente nos haya refutado, ¿sí? Pero si nadie te hizo observaciones ni comentarios, ¿sí? Simple y sencillamente refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. ¿Ves? En, to en todo caso, perdón, tienes que complementar con más información. Finalmente, en tu última aportación, tienes que redactar un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Entonces, es como hacer un resumen, ¿no? Al final. Y bueno, pues no hay tantas personas en este grupo, ¿no? Y yo pienso que es relativamente sencillo el mantener un buen diálogo, ¿no? Acerca de, pues, este tema que es bastante interesante, ¿no? Que es el mejor avance científico que consideramos de la historia. Entonces, bueno, esta es la actividad del foro de integración y como puedes ver, pues hay muchas semejanzas con el foro de la unidad 2, que todavía lo puedes ver, ¿eh? Todavía lo puedes ver, no, o sea, ya no puedes contestar ni nada de eso, pero todavía lo puedes ver y cómo funcionó y qué preguntas se hacían. Entonces, se parece mucho, pero cambia también algo bien importante, que es que ya no nos están dando la información, nos están pidiendo que la busquemos por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que ya en estas 3 semanas no solamente vimos el tema del debate, ¿sí? Que esa es una parte, sino que también ya vimos el tema de buscar o investigar en documentos. Entonces, obviamente, si te están preguntando, si te están haciendo una pregunta detonadora, lo que se espera es que busques información en documentos, que después estructures tu opinión propia acerca del tema y que finalmente la expongas, ¿sí? Y yo creo que aquí es donde hay este peligro constante de que, me preguntaron cuál considero que es el mejor avance. A ver, cabecita, ¿en qué me dices tú? Y empiezo con lo primero que se me ocurre. Ese es un peligro muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que estás reflejando ahí, pues es que no has comprendido bien el curso, ¿no? Y no tienes ni idea de que no se está pidiendo tu opinión desinformada, se está pidiendo tu opinión informada, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que en la primera decimos lo primero que se nos ocurre. En la segunda, vamos a tratar de analizar más la posible respuesta que le vamos a dar a esa pregunta y lo que vamos a hacer es buscar información para ver si andamos por el buen camino, si hay algo que apoye lo que estamos diciendo o no. Y eso sí es una diferencia muy fuerte, ¿sí? Como ya hemos dicho, todas las opiniones son muy respetables, ¿no? Pero no todas son verdaderas, ni están bien justificadas, ni están fundamentadas en datos. Y aquí justamente, en este curso que es de argumentación, lo que necesitamos es que demuestres que le puedes dar fundamento a tus opiniones, que puedes encontrar sustento para tus argumentos y que puedes eventualmente exponer y mostrar
tus ideas, pero apoyadas con esa información, ¿sí? Entonces, bueno, mucho cuidado con eso porque a veces no lo reflexionamos lo suficiente. Pero bueno, si hay alguna duda o algún comentario, lo pueden exponer ahora mismo en el chat de esta transmisión o pueden seguir avanzando en sus actividades y yo estoy atento en el mensajero de la plataforma y también en el correo electrónico, ¿sí? Y obviamente les voy a responder de la forma lo más inmediata posible para, pues, despejar sus dudas o cualquier inquietud que tengan acerca tanto de los temas como de las actividades. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues lo dejaríamos aquí. Nos vemos el viernes. Y de todos modos, si surge algo, simple y sencillamente me mandan un mensajito y yo con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.